Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1, los que nos escuchan a través del dial y los que nos ven a través del canal de YouTube Aprendiendo Biblia sin Religión. Hoy hablaremos del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Es una persona o es una paloma? ¿Qué dice la Biblia acerca de esta persona de la deidad? Un abrazo para todos ustedes y disfruten este programa. A todo este equipo maravilloso, Albanuri, Mauricio, Amán, doctora Vilma, muy buenos días y empezamos, doctora. Muy buenos días a todos, confiando y esperando y creyendo para que vayan ahí asociando que están listos, los oídos abiertos, el espíritu dispuesto, la mente consciente con su texto de la palabra de Dios, o sea, el texto bíblico, para escuchar, y esto es sumamente importante, escuchar al Espíritu Santo que nos dejó su palabra escrita. Entonces ahí estamos todos sin excusa de poder escuchar al Espíritu Santo, porque tuvo la gran misericordia de dejar su palabra escrita en lenguaje humano, en 3 lenguas, hebreo, arameo y griego, pero aquí estamos manejando las diferentes traducciones que tenemos al español, que todas dicen lo mismo, con algunas excepciones del traductor queriendo dar alguna explicación, y aquí vamos a ver algunas interrupciones de los traductores, pero que para eso siempre les he aconsejado, siempre que nos preguntan qué Biblia o qué traducción es la mejor, entonces siempre les digo que todas las traducciones son buenas, pero como son traducciones, es bueno tener varias traducciones de diferentes traductores que nos ayudan con esta asociación de palabras en un momento dado más comprensible una palabra para nosotros en este momento que otras palabras de las otras traducciones. Entonces, por eso es bueno que tengan varias traducciones. Hoy vamos a hablar de el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que habla aquí en este texto y también se presenta. Tenemos cantidad de distorsiones acerca de la persona del Espíritu Santo, cantidad de distorsiones que contradicen lo que el Espíritu Santo está diciendo acerca de él en su palabra escrita. Comencemos con la primera y analicemos. Es Espíritu Santo, es de naturaleza espiritual. Entonces no lo pongamos ninguna naturaleza material, porque su mismo nombre, recuerden que los nombres en el Oriente indican alguna característica de la naturaleza, alguna característica de la persona, de la profesión. Su nombre, Espíritu Santo, está indicando que es de naturaleza espiritual. Y la palabra santo, que también aquí la hemos manejado mucho, la palabra santo en griego y en hebreo y arameo es apartado, diferente, único. Entonces, cuando decimos Espíritu Santo, es un ser, hasta ahí, es un ser que de naturaleza espiritual, pero diferente a todos los demás naturalezas espirituales. Es un espíritu diferente, único, de naturaleza espiritual. Y vamos a ver también que nos dice que su naturaleza es no creada. Es un espíritu no creado. Vayan ahí anotando eso. Es de naturaleza espiritual y de naturaleza de Dios no creado. Entonces él no puede tener una imagen, una proyección material, ni a imagen de ninguna cosa creada. ¿Cuál es la forma del Espíritu Santo? De su naturaleza. Como la naturaleza de Dios, como no es creado, no tiene ninguna semejanza con nada de lo creado. Con nada. No tiene apariencia humana, no tiene apariencia de árbol, no tiene apariencia de animal, no tiene ninguna apariencia material, porque todo su ser es de naturaleza espiritual y espiritual no creada, porque él es creador.
vamos a ver que Él estuvo en la creación y Él creó todas estas cosas, también participó en esta creación. Participó en el plan y en el pacto y en el proyecto de salvación. Participó en la creación y desarrollo del pueblo de Israel. Participa ahora en la salvación hecha por el Señor Jesucristo. Participa en la revelación de la comprensión de las Escrituras. Él habla y habló y dejó por escrito lo que ha hablado en el mensaje de las Escrituras. Entonces miren lo importante del Espíritu Santo. Las tres personas que tienen naturaleza de Dios, tanto el Padre que tiene naturaleza de Dios, tanto el Señor Jesucristo que tiene naturaleza de Dios y naturaleza humana, que se hizo hombre, y el Espíritu Santo que tiene naturaleza espiritual, divina, no creada, son horizontales. No está uno por encima del otro. No hay que ni la segunda persona de la deidad, ni la tercera persona de la deidad, ni que uno está subordinado al otro, como Dios. Son horizontales. Su posición es horizontal, su participación es con características particulares, pero tienen la misma calidad de Dios, la misma naturaleza de Dios. Por ahí hay un versículo que dice que están de acuerdo. Están de acuerdo. Lo que cada uno hace, lo que cada uno es. Pero es tan importante el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, en esta horizontalidad, que vamos también a ver que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, figúrense. Es el Espíritu del Señor Jesucristo. Y también, independientemente a los dos, Él es el Espíritu Santo. Pero también es el mismo Espíritu que está en los creyentes del Señor Jesucristo. Entonces miren esta capacidad que tiene el Espíritu Santo en su naturaleza espiritual de estar en varios sitios a la vez sin dejar de ser. Nosotros no tenemos un pedacito del Espíritu Santo. Ni el Padre tiene un pedacito del Espíritu Santo, ni el Señor Jesucristo tiene un pedacito del Espíritu Santo, pero también está sobre los no creyentes en el Señor Jesucristo, revelándolo, redarguyéndolo. Y hoy vamos a ver muchos versículos, no son todos porque no nos alcanzaría el tiempo para ir conociendo, y es fundamental conocer al Espíritu Santo por lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Es sumamente importante. Y en la vida del creyente, de él dependen muchas cosas. Entonces hay que conocerlo muy bien. Así como el Padre nos adoptó como hijos a los creyentes. Y el Padre es creador también de la humanidad y de todas las cosas. Y está pendiente y ama. Tiene sus características. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Pero vamos a ver cómo está involucrado el Espíritu Santo cuando el Padre actúa, cuando el Señor Jesucristo actúa y cuando el Espíritu Santo actúa como persona, Él independiente al Padre y al Señor Jesucristo. Es sumamente interesante. Doctora, lo que Y tú dices... nosotros no podemos pensar en esta naturaleza divina de cada uno de los tres como si estuvieran ahí como apelmazados, ¿no? No, ellos están de acuerdo, trabajan sincronizadamente, cada uno hace lo que le compete, acorde con lo que es y con lo que hace. Entonces es sumamente importante, Mauricio. Sí, es que la explicación y la aclaración es muy importante porque a veces se piensa como si fuera menor o con menos poder o con menos autoridad o como si no fuera Dios, fuera como si fuera un imaginario de algo pequeño,
en relación Ajá, al Señor Jesucristo y al Padre. Pero lo que tú explicas es muy revelador porque está en las mismas condiciones de autoridad, de poder, ajá, de acción frente de, o sea, de Dios, porque es Dios. Entonces ajá, es muy importante entenderlo de esa manera. Doctora, y a mí algo que me parece supremamente importante es poder verlo como persona. Porque no ajá. sé en qué momento, ya si tú lo hablarás más adelante, en qué momento se desvirtúa y lo ponen con alguna forma material, que es lo que las personas siempre hacen. Entonces, a mí el poder comprender que es una persona, eso yo creo que Una persona espiritual. exacto, que tumba muchas situaciones de desconocimiento y Bien. que efectivamente no me han permitido, yo creo que relacionar a las personas con esta persona de la deidad de una manera adecuada. Y eso es un acto de idolatría. Eso es un acto de idolatría al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mostrarlo con características, ni con características ni humanas, con características de animal. Encima que le ponen materia de animal. Entonces realmente esto es abominable. Es una distorsión horrible por no conocer y no comprender y exponerse a la palabra escrita del Espíritu Santo. Doctora, Salimos de todos estos enredos, de todas estas confusiones y por eso nosotros estamos haciendo estos programas de comprensión objetiva del texto bíblico sin injerencia de ninguna religión, sino lo que dice el Espíritu Santo ahí. doctora, esta tendencia, como dice Paula, Sube un poquito la voz. esta tendencia, como dice Paula, de nosotros tratar de darle forma o darle materia a lo que no entendemos, le pregunto, nosotros fuimos creados con materia y espíritu inicialmente, originalmente. Sin embargo, el pecado trajo la muerte y eso trajo tal vez la pérdida de conciencia de esa parte de espíritu. Entonces, como no tenemos un elemento ni una relación espiritual real, y muchos años hemos ido ignorando lo que es ese espíritu, imagino que el ser humano lo que hace es apegarse a lo que conoce y darle formas, darle algo de contexto de su propia naturaleza, sin preocuparse por entender que la naturaleza de Dios es diferente a la nuestra. Es que uno ve en toda la gente que trata de explicar, desconociendo la Biblia, que trata de explicar a Dios, lo trata de explicar con nuestras reglas y lo trata de explicar Con con... nuestro racionamiento, pero no es que el ser humano cuando murió por el pecado fue que no tiene espíritu, sigue teniendo su espíritu humano, todo ser humano tiene su espíritu humano fusionado con su materia, con su mente, con su cerebro, pero perdió fue la vida. Cuando murió, lo contrario a la vida es muerte y lo contrario a la muerte es vida. Cuando el ser humano murió, perdió la vida, que es muy diferente a la existencia y y cuando perdió la vida y Dios está vivo, cada uno de ellos está vivo porque Dios está vivo, este Dios tiene vida y está vivo. Entonces la relación de parte de nosotros se interrumpió. ¿Por qué se interrumpió? Entonces yo no puedo conocerlo, porque yo estoy sin vida y Dios está vivo. Y siempre les he puesto el ejemplo del cadáver físico. Aquí hay un cadáver físico. Yo que tengo vida física o existencia física, yo me puedo acercar al cadáver, yo me puedo acercar al muerto. Por eso este Dios nunca se ha separado del ser humano. Siempre se ha relacionado con el ser humano, pero siendo consciente que el ser humano no tiene vida. El que no alcanza a conocer a este Dios estando muerto es el cadáver. Yo me puedo acercar al cadáver, hablarle al cadáver, levantarlo, besarlo y de todo, vestirlo, pero el cadáver no me conoce a mí, no me puede conocer porque está sin vida, no me conoce a mí. Entonces, en esta relación es que este Dios se acerca de variadas y de diferentes formas, cada uno de ellos. El Padre se acerca
al ser humano. El Señor Jesucristo se acercó y se acercó tan humanamente que se hizo hombre por la incapacidad que tenía el ser humano, estando sin vida, de relacionarse del ser humano para Dios. No había posibilidades, no tenía vida, era un cadáver, podríamos decir así, un cadáver, usando esa asociación. No tenía vida y Dios está vivo. El Padre está vivo, el Espíritu Santo está vivo, el Señor Jesucristo tiene vida en su naturaleza divina. Este Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo y se introdujo en la humanidad para que nosotros recibiéramos vida y pudiéramos relacionarnos con los tres. Eso también es muy importante porque nos han distorsionado diciendo que los tres son uno y nos inventamos ese invento de la Santísima Trinidad. Eso no hay rastro, eso no existe. Existen son las tres personas independientes a cada una de ellas. Y actúan, pero están en armonía, están en unidad, que es muy diferente. Como a veces los presentamos a ustedes en estos programas, somos 5 personas diferentes, pero estamos haciendo este programa y estamos en unidad. Estamos en unidad. Eso no quiere decir que haya una sola persona aquí o que haya una sola cosa, una montonera ahí. Y hasta ustedes nos diferencian, somos diferentes cada uno. Nos reconocen a cada uno, teniendo la misma naturaleza humana, siendo personas humanas. Do, yo creo que es muy importante que hoy las personas puedan comprender eso que el Espíritu Santo está mostrando y está revelando, porque eso, como decía Paula, es lo que no ha permitido que el ser humano se relacione con este Dios del que habla la Biblia, entendiendo no la palabra Dios, sino que son tres personas. Primero, que son totalmente diferentes, pero que trabajan en unidad como personas. Exacto, como personas, son diferentes, pero que tienen un propósito y que trabajan en unidad. Y algo muy importante que ahora Paula preguntaba, a mí me pasaba cuando estaba muy pequeñita, cuando a mí me hablaban del Espíritu Santo, yo ahí mismo pensaba era en una paloma. Entonces tú te imaginas tú relacionándote con un animal, con una paloma, y poder hoy comprender y que el Espíritu Santo, que Él mismo pueda revelarnos hoy quién es Él y por qué esa imagen se nos quedó a muchas personas cuando estábamos pequeños. Y vamos a leer el versículo de donde lo sacaron torciendo este cuento. Torciendo, pero lo primero, que es lo que estamos empezando, él es de naturaleza espiritual, de la misma naturaleza espiritual del Padre, pero son dos personas diferentes. Personas con naturaleza espiritual divina, muy diferente a la naturaleza espiritual de los otros seres espirituales, de los ángeles que son espíritu, tienen naturaleza espiritual, de mi espíritu humano que tiene naturaleza espiritual, de Satanás que también es de naturaleza espiritual, pero con unas características espirituales diferentes. No tiene, porque todos estos espíritus que he nombrado, ángeles, mi espíritu humano, Satanás, que no fue creado como Satanás, son criaturas, no son Dios. Entonces, son de naturaleza espiritual, pero no de naturaleza espiritual no creada, no de Dios. Y esta naturaleza espiritual no creada, esta naturaleza que nos hemos acostumbrado a llamar divina, tiene unas características totalmente diferentes y únicas. Y aparte de eso, como personas también son diferentes. ¿No? Son diferentes. Entonces, hoy vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo. De la persona, como Él se ha revelado aquí en su palabra escrita. Nuestro referente es lo que el Espíritu Santo ha dicho de sí mismo.
No hay mejor forma de conocer a una persona que relacionarse con esa persona y escuchar y conocer y ver quién es esa persona, cómo actúa, cuál es su carácter, cómo habla, qué dice, y hay que reconocer. Vea, aquí todos nosotros estamos hablando en español, pero si apagáramos las cámaras y siguiéramos hablando, ustedes por la voz nos reconocerían a cada uno de nosotros, porque nuestro tono de voz es diferente, nos identifica. Entonces el Padre tiene su tono de voz que lo identifica, aunque no lo veamos. El Señor Jesucristo tiene su tono de voz que lo identifica, aunque no lo veamos. Y el Espíritu Santo también tiene su tono de voz diferente al tono de voz del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, un tono de voz diferente al del Padre y un tono de voz diferente al mío. Por eso podemos, cuando las personas me dicen, pero no será mi cerebro, agudice y escuche. Y cuando uno está escuchando un programa y uno dice, pero ¿quién está hablando? No lo veo, ¿quién está hablando? Y uno dice, ah, no, está hablando Albanuri. ¿Por qué? Porque conozco a Albanuri, conozco el tono de voz de Albanuri. Yo no necesito ver a Albanuri para saber que está hablando Albanuri. En ese momento, exacto, eso era a lo que yo quería llegar, porque el ser humano siempre habla, gracias a Dios, Dios tal cosa, pero qué bueno que se puedan relacionar de manera personal con el Espíritu Santo, que puedan aprender a escucharlo a Él, entender que es una persona y que hablen directamente con Él. Y lo escuchen a Él y distingan entre sus propios pensamientos, entre la voz del Señor Jesucristo y la voz del Padre. Exacto. Y uno dice, pero ¿y entonces cómo aprendo eso? ¿Cómo aprendí yo a reconocer la voz de Albanuri? En la medida en que converso con ella y hablando con ella y escuchándola a ella, en la medida en que me relaciono con ella y ella me habla y conversamos, pues le voy reconociendo la voz. En la medida en que he ido hablando con cada uno de ustedes, les reconozco la voz, aunque no los vea. El impedimento no es que no los veo, ese no es el impedimento. El impedimento es que nos relacionemos objetivamente con cada uno de ellos. Pero si yo me estoy relacionando con el Espíritu Santo como paloma, y como siempre les he dicho, y no les estoy faltando el respeto a nadie, menos al Espíritu Santo, me va a hablar como currucucú y hablándome una paloma en lenguaje humano, comunicándose conmigo. Pero si yo estoy pensando que el Espíritu Santo es una paloma, pues nunca lo escucharé, nunca le reconoceré su voz. Entonces, lo primero que tenemos que entender y comprender, y como empezó Albanuri, que el Espíritu Santo nos revele realmente que Él es una persona y que Él nos quite y nosotros nos quitemos esa imagen adulterada del Espíritu Santo. Ustedes nunca se podrán comunicar con el Espíritu Santo si le están pensando que Él es una paloma y que en su palabra está diciendo que Él es una paloma. Vamos a leer ese versículo y lo vamos a analizar, que de ahí es sacado, y de un solo versículo, sacaron esta imagen del Espíritu Santo. Y al contrario, están irrespetando al Espíritu Santo si lo están adorando, si lo están imaginando como una paloma. Y dándole culto a una paloma. No le están dando culto al Espíritu Santo. No le están dando culto al Espíritu Santo. O representándolo con cuerpo de paloma o con lo que lo quieran representar. Ha dejado muy claro el Espíritu Santo, no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. No te inclines a ella, ni la reverencie, ni les des culto. Eso es idolatría. Y con el Señor Jesucristo también ha hecho lo mismo. No me quiero salir del tema. Con el Señor Jesucristo también ha hecho lo mismo. Han hecho unas imágenes y dicen, este es el Señor Jesucristo. Fíjense. Y han hecho unas imágenes del Padre, que es espíritu.
Y aún hasta nosotros mismos pensamos en el Padre, pensamos en un viejo barbón, pues. ¿Quién dijo que es un viejo barbón? Es de naturaleza espiritual, no tiene naturaleza humana. Entonces, ¿cómo nos vamos a representar un viejo barbón? Porque los padres humanos, mi papá nunca tuvo barba, entonces yo no me puedo representar a la figura de un padre con barba. Nunca tuvo barba. Él era lampiño, ni tenía necesidad de rasurarse porque era lampiño. Entonces, en mi imaginario y en mi conocimiento, nunca asocio a padre con un viejo barbón. Y menos al Dios Padre, que es de naturaleza espiritual. Volvamos aquí al Espíritu Santo. Vamos a leer de dónde sacaron este cuento del Espíritu Santo, esta monstruosidad que es una paloma. Oigamos aquí. ¿Quién nos va a leer el versículo? Mauricio lo tiene. Bueno, en Juan 1:32. Lean, vean, lean, pronuncien bien los versículos. En Juan 1:32. Ajá. Voy a leerles y estuvimos buscando en la interlínea, como en los originales, qué significa esa palabra. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Cuando vamos al original, que es en griego, ahí hay una palabra que es hos. Hos significa de la manera. Es como si dijéramos que descendía de la manera de paloma y permaneció sobre él. Entonces, figúrense, ¿qué fue lo que vio Juan? Con todo esto que hemos hablado, Juan el escritor, Juan el apóstol que está escribiendo el llamado Evangelio de Juan, porque el Evangelio no es de Juan ni de Lucas ni nada de esas cosas, pero no me voy a meter en eso. Entonces, el Evangelio es de Dios, no de Juan. Entonces, pero ahí en el texto llamado el Evangelio de Juan, nos está diciendo que está el Señor Jesucristo. Está el Señor Jesucristo. Y ahí en ese pasaje, desde los cielos se escucha una voz, la voz del Padre. Miren ahí, la voz del Padre que está allá en el reino de los cielos, habla y dice, mira el Señor Jesucristo, ese es mi Hijo amado. Está el Señor Jesucristo ahí, Dios hecho hombre con su cuerpo humano, con Juan el Bautista. Y Juan el apóstol dice que descendió, miren lo que dice, descendió el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo de la manera que desciende una paloma. No fue que vio una paloma. No vio que vio una paloma. El Espíritu Santo, que es de naturaleza espiritual. Juan el Bautista reconoció al Espíritu Santo, reconoció, miren aquí, reconoció al Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo en ese momento descendió sobre el Señor Jesucristo tal como descienden, a la manera que desciende, a la forma que desciende una paloma. Él no dice que vio una paloma. Él no dice que vio una paloma descender. Y en todas las traducciones, y aún en el griego, se ve muy claramente que está diciendo que descendió de tal manera, de la forma como descienden las palomas. Y yo no sé si ustedes han visto descender una paloma. No desciende como un colibrí. No. ¿No? No desciende como un águila. ¿Qué? Pero esas expresiones son muy usadas. Dice, cayó como gallinazo. Salió como un cohete. Es una expresión normal. Fue la forma en que bajó. Como descendió, la forma como descendió. Y a nivel literario, inclusive, doctora, esos días en una clase que estaba, la docente hablaba de las acciones sobre una frase, es lo que determina yo poder comprender el texto de lo que están hablando. O sea, el verbo.
Doctora, El énfasis está en el descender, en el verbo. Exacto, la palabra ¿Cómo lo ahí clave es hizo? descender, cómo descendió. doctora, y esa Ajá. clase de explicación de cosas que no son naturales para ellos es muy común en la Biblia. También lo vemos mucho y se ha prestado para malinterpretaciones del Apocalipsis. Es una forma de tratar de asociar lo que está viendo con algo conocido. Entonces, Con algo conocido. porque es la única forma que él encuentra de describirlo. Él no podía decir, descendió el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que está viendo? Porque él está diciendo que lo vio. Y es muy interesante, muy interesante. No solamente Juan Bautista escuchó al Padre, vio al Señor Jesucristo, ahí que está hecho hombre, sino que también reconoció al Espíritu Santo, que es Espíritu. Esa actuación de Juan Bautista, ver al Espíritu Santo, fue una actuación del mismo Espíritu Santo que se le mostró a Juan. Ahora, nosotros decimos, bueno, ¿y cómo se ve un espíritu con estos ojos? Con estos ojos no se alcanza a ver un espíritu. Por eso, y él no podía decir descendió como espíritu, porque como dice Amán, pues uno no conoce un espíritu en Eso no esa parte. explica nada. ¿Cómo explica? ¿Cómo explica lo que él vio? No, es Y que lo que el no se Espíritu puede Santo ver, le mostró. es que no se puede ver, No se puede ver. Un pero espíritu sí oí. no se ve, no se puede ver con estos ojos. Exacto. Pero de espíritu a espíritu se ven. De espíritu a espíritu sí se ven. Y tampoco lo puedo escuchar con mis oídos. El espíritu humano de Juan Bautista, que ya tenía vida, sí, ahora te digo, que ya tenía vida, pudo ver al Espíritu Santo. Pero con su espíritu humano que ya tenía vida, desde el vientre de su madre le dieron vida a Juan Bautista. Le dieron vida a Juan Bautista. Recuerden que fue una actuación del Espíritu Santo, el nacimiento, fue un acto poderoso de Dios, la fecundación de Juan Bautista de sus dos padres naturales, y nació, figúrense, nació lleno del Espíritu Santo. Juan Bautista nació lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, conocía muy bien al Espíritu Santo y pudo reconocerlo. A nivel espiritual lo pudo reconocer. Doctora, disculpe lo que voy a decir, pero yo lo pienso pues por mis oyentes y por nuestros oyentes, que esto que tú dices suena como locura, ¿no? O sea, esto me parece a mí increíble, que yo pueda escuchar a una persona que dice que es Dios, pero que no puedo ver, pero que sí la puedo ver con mi espíritu, es realmente, no sé, locura. Sumamente interesante. Ya tenemos que meternos en otro plano. Ahora, Juan Bautista, ¿por qué lo vio? Es que nació lleno del Espíritu Santo, conocía muy bien el Espíritu Santo, lo que les estoy poniendo el ejemplo. Nosotros nos tenemos tantos años de conocernos, de hablar. Tenía una relación. Ya, una persona dice, ¿y cómo estás tú segura que es Alba Nuri? Es que la conozco. Hemos hablado, hemos escuchado, entonces yo no tengo necesidad de verla con estos ojos. Y si eso sucede en el plano material, en el plano humano, también sucede en el plano espiritual. ¿Comprenden? Es muy posible. Y Cuando más yo y tengo desde el una vientre, relación dice que desde el vientre fue lleno. personal. Mire, tenemos tanta capacidad que ahora me acuerdo que los que tenemos mascotas, y yo a ustedes que tienen mascotas varios, muchas veces yo le digo a Paula, está ladrando Mía, y dice, no, Mía no ladra así. Le reconoce hasta el ladrido de Mía, sin ser ella perro, no quiero usar el femenino, sin ser ella, para que no me critique. Le reconoce el ladrido. ¿No? Mía es ciega. Mía es una perrita y es ciega desde la infancia. No nació ciega, pero
conoció a Paula ya medio ciega. Pero la reconoce, le reconoce la voz, le reconoce el olor, le reconoce dónde está parada. No, y se mueve. Eso sonaría también a locura. O sea, eso se camina Eso por es una todos lados. locura. Eso no diría, eso es una locura. ¿Cómo es que Eso sube es y una- baja escaleras? ¿Ah? ¿Y sabe dónde está parada ella? Y la reconoce, la sigue. Si estamos paradas 3 personas, ella sabe dónde está Paula, ¿Dónde o está? sabe dónde está Daniel, que lo quiere Ajá. mucho. O sea, entonces eso sonaría a locura y está Es una ciega. locura. ¿Cómo lo reconoce? Que yo insistentemente le digo a ella, mía ve, aunque no tenga ojos, le sacaron los ojos. Entonces, yo siempre le digo, ella ve, porque es impresionante. Entonces, está utilizando, ella ve, utilizando otros instrumentos que le permiten ver. Entonces, lo espiritual tenemos que utilizar otros instrumentos para visualizar, para reconocer lo espiritual y más lo espiritual divino. Ahí hay un versículo en Corintios que dice que lo espiritual de Dios es posible reconocerlo con el Espíritu de Dios. No podemos. Las cuestiones de este Dios se reconocen a nivel espiritual, pero esa es una función del Espíritu Santo. Leamos ahí, las cosas de Dios, de este Dios, se reconocen, se conocen, se saben, se ven por el Espíritu Santo. Es una de las cosas que hace el Espíritu Santo. Miren que no lo dice que lo hace el Padre, ni dice que lo hace el Señor Jesucristo siendo Dios. Lo hace el Espíritu Santo. Está en 1 Corintios 2, Ajá. lo leo desde el 10 y 11. Dice, pero Dios nos la Repíteme el versículo que los dicen ahí tan rápido. 1 Corintios 2. Voy a leer desde el versículo 10. Ajá. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque Fíjense. el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjense. Entonces, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, es el que nos revela tanto al Padre como al Señor Jesucristo y todas las demás cuestiones espirituales que tengan que ver con este Dios, ya sea con el Padre, con el Señor Jesucristo y con Él mismo, pues más todavía, y con Él mismo. Entonces, eso fue una actuación poderosa del Espíritu Santo en Juan Bautista, que Juan Bautista no solamente escuchó al Padre, estaba viendo al Señor Jesucristo, reconoció al Espíritu Santo y fue capaz de decirlo, como decía Man, con alguna cosa conocida para darnos a entender qué era lo que estaba viendo, que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo como desciende una paloma, suavemente. Doctora. ¿Comprende? ¿Para qué fue lo que vio? Pídanle al Espíritu Santo que ustedes puedan verlo. Doctora, una pregunta. Según eso, en ese momento solo fue Juan el Bautista el que vio al Espíritu Santo descender. Pues la Biblia nos dice, y Juan el apóstol está diciendo que Juan Bautista le pasó eso. Pero sí, me imagino, pero aquí no hablemos de imaginación ni de suposiciones. ¿Comprende? Seamos objetivos. No nos hagamos esas preguntas que no nos están aquí planteando. Eso es como cuando sucede aquí en el programa que de pronto sale una pregunta que nos saca de órbita, pues, y nos saca para allá, para otro lado. Y no nos concentramos en lo que estamos. Entonces uno muchas veces está conociendo algo, está conociendo un motor, entonces un motor de carro, que cantidad de veces, y entonces sale la persona diciendo, están conociendo las partes del motor y están arreglando el motor y uno dice, ¿y qué tiene que ver la batería con el motor? Ajá. En mi tierra hay un refrán, un proverbio, los mirones son de palo.
O sea, los mirones ni hablan ni preguntan. Porque a un mecánico que está reparando un motor, que le está explicando a uno que la camisa está mala y que tienen que comprar la camisa, y uno pregunta, ¿y de qué color es la camisa? Y eso hay que, se lo coloca uno, comprende. O que tiene que ver con la batería, con la camisa. Esas son unas preguntas que salen fuera de contexto. Ahí no nos está explicando qué otras personas lo vieron. Entonces, ¿cómo vamos a preguntarles? No es una pregunta objetiva. Miren cómo nos sacó unos minutos del programa. Entonces, muchas veces nos hacemos esas preguntas, hagámonos las preguntas objetivamente, dentro del tema, dentro de la realidad. Es como cuando la persona está viendo fútbol y entonces uno dice, ¿y ese quién es? Ah. ¿Qué le dicen a esa persona? Ve, lárgate, quédate callada, quédate callado, ¿no es? Si no sabes quiénes están jugando ni quién es ese, séntate ahí callado, que cuando se termine el partido, si estás interesada, te explico. En cualquier área del conocimiento, ¿no? Y si no está ya escrito, y si en otra parte está escrito, pero otras personas, aparte de Juan Bautista, en otro contexto, han reconocido al Espíritu Santo, han escuchado al Espíritu Santo. Doctora, una pregunta. Han escuchado como curucucú. Vamos a ver otras personas aparte, pero en ese momento nos está hablando el Espíritu Santo que sucedió con Juan Bautista, y el Espíritu Santo inspiró al apóstol Juan que Juan Bautista había visto al Espíritu Santo descender como descienden las palomas, tal cual descienden las palomas. Pero en la Biblia, yo sé que eso es lo que estaba preguntando Amán, ¿habrá otras personas que han reconocido, han escuchado al Espíritu Santo? Sí, entonces vamos a leer varios versículos donde otras personas han reconocido, han visto y han escuchado al Espíritu Santo. Comencemos a hablar de esos versículos, a leer esos versículos. Mauricio, ¿ibas a preguntar algo? ¿Ibas a decir algo? Sí, pero leamos los versículos y ya luego le hago la pregunta a la doctora. Hay uno que me parece muy interesante de la persona que estamos hablando hoy, y es que es el autor de este texto, el que reveló e inspiró este texto, y en 2 de Pedro 1:21 dice: pues ninguna profecía fue traída jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahí nos están diciendo algo muy importante. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Ah, entonces el Espíritu Santo es el Padre. No. Ah, entonces el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. No. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, el cual tiene naturaleza de Dios, o sea, no creado. El Padre es otra persona diferente al Espíritu Santo que tiene naturaleza de Dios. El Señor Jesucristo es otra persona diferente al Espíritu Santo que, siendo naturaleza de Dios, Espíritu divino, se hizo hombre. De los tres, el único que tiene materia y tiene materia y naturaleza humana es el Señor Jesucristo. Los otros dos no tienen naturaleza humana, pero los otros dos son personas diferentes. Allá iba mi pregunta. Como estamos hablando que es una persona, yo recuerdo que en diferentes programas hemos hablado de las características de una persona que tiene alteridad, se reconoce a sí mismo, que también actúa, que tiene diferentes actuaciones, y eso es lo que quería preguntar. O sea, podemos evidenciar entonces que el Espíritu Santo como persona tiene diferentes actuaciones, no solamente se reconoce a alguien por su voz, sino por la manera en cómo actúa. Ajá, eso es sumamente importante. Entonces, el Señor Jesucristo tiene unas actuaciones.
El Espíritu Santo no se crucificó por nosotros, ni murió por nosotros. El Padre tampoco murió por nosotros. Miren, muy diferente. Y el Espíritu Santo nunca se crucificó por nosotros, pero estuvo ahí en la cruz. Dice que estuvo ahí en la cruz dándole fortaleza al Señor Jesucristo como humano, que no se bajara de esa cruz. El que sostuvo al Señor Jesucristo ahí para que no se bajara de esa cruz fue el Espíritu Santo. Con todo su poder lo sostuvo. Porque el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, hombre común y corriente como nosotros, que en un momento no quiso ir a la cruz y se hubiera podido bajar, como los soldados le estaban diciendo, pero bájate de esa cruz, tú tienes poder para bajarte, o si en otro caso llama a los ángeles para que te bajen de ahí. Pero el Espíritu Santo lo sostuvo a que no se bajara. Él participó en muchas formas de nuestra salvación. Vamos a leer todos esos versículos de personas que han escuchado al Espíritu Santo, han reconocido al Espíritu Santo, se han dejado guiar por el Espíritu Santo, y personas que también han reconocido al Espíritu Santo y las actuaciones del Espíritu Santo que son muy especiales, diferentes a los otros dos. Hay una... Hechos 13, 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjense, ahí había varias personas, estaban orando, dialogando, cuando el Espíritu Santo les contestó y dijo: apartadme a fulanito y fulanito, que los voy a mandar para a una misión especial, a un trabajo especial. Y todos los que estaban ahí escucharon al Espíritu Santo, le entendieron al Espíritu Santo y comprendieron. Y si ustedes siguen leyendo el pasaje, oraron sobre estas dos personas, se los encomendaron al Espíritu Santo, se despidieron y hasta luego, mucho gusto. Pero escucharon al Espíritu Santo. Y ese mismo libro, porque de Hechos, se ve mucho la autoridad del Espíritu Santo direccionando, porque uno al leer ese libro ve que el Espíritu Santo le decía a Pablo: no vaya, sí vaya, quédese. Y entonces lo que te preguntaba ahorita, o sea, se puede ver a una persona con toda la autoridad de Dios, o sea, como Dios direccionando. Doctora, me surge una pregunta. Digamos que en los creyentes está haciendo esto que acabamos de leer: dirigir, mandar, mande para acá, hagan esto. ¿En los no creyentes él también les habla o no tiene ningún tipo También les habla y también actúa, también los disciplina, los reconvierte, pero principalmente la labor del Espíritu Santo en los no creyentes en el Señor Jesucristo, también que se llaman inconversos? Una acción es por fuera. La acción del Espíritu Santo en los que estamos en Cristo es de adentro hacia afuera, porque todo creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo, ¿no? Los que hemos creído en este Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que murió en una cruz y resucitó y va a volver, y murió por nuestros pecados en una cruz. Entonces todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo nos garantizaron este pacto, dándonos un anticipo, unas arras, y las arras son el Espíritu Santo, ¿no? Por eso es imposible que perdamos la salvación dada por el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo fue el que murió y resucitó. Nosotros no hicimos nada, no por obras. Y encima de eso nos lo garantiza con el Espíritu Santo. Entonces, si usted pierde la salvación, el Espíritu Santo tendría que salir de usted. Y estos tres personas que están ahí, el Padre decía: vea, ya te desheredo, ya no te adopto, ya cambió la adopción, yo te dejé de adoptar por hijo. El Señor Jesucristo decir: vea, entonces yo no morí por ti, entonces devuélveme, así como le decimos, devuélveme la foto, devuélveme mi muerte, porque entonces yo no morí por ti. Y el Espíritu Santo dice: ay, entonces yo me salgo de aquí. Ya yo no eso es si fuera cierto que la salvación se pierde, pero es como no es imposible. Le estoy diciendo que es imposible, es imposible. Ellos no van a hacer eso, ni en ninguna parte dicen que van a hacer eso. Es que la salvación proviene de ellos, no de mí. Ellos los que me están garantizando mi salvación. El Señor Jesucristo fue el que murió por mí. ¿Yo acaso morí?
yo hice algo para salvarme. Ningún salvo hace nada para salvarse. Entonces, ¿cómo yo puedo? Y que yo, otros dicen por ahí que yo la devuelvo. ¿Cómo así? Entonces Es yo algo cojo el Espíritu Santo unilateral. y lo devuelvo. Yo cojo el Espíritu Santo y lo devuelvo. ¿Cómo así? Miren esta atrocidad que yo tengo poder sobre el Espíritu Santo para devolverlo. Pero esa es una muy buena noticia que nos das. O Que sea, nos eso es sellan algo y no se nos unilateral. quita. No, ¿cómo la van a quitar? ¿Acaso son Exacto. mentirosos? Ujú. Es que nos hemos puesto a pensar como nosotros. Como nosotros cuando peleamos con alguien le quitamos todo lo que le hemos dado. El peluche. Devuélvame el peluche que le regalé. No. Sí, gracias al Señor que no. No, ellos no. Ellos no actúan como nosotros. Ellos no son así. Entonces vamos a seguir viendo otras personas que han escuchado, reconocido al Espíritu Santo y otras actuaciones del Espíritu Santo como Dios que es. Ujú. Todopoderoso. El Espíritu Santo es todopoderoso. El Espíritu Santo, y más todavía Él, con su naturaleza espiritual divina, puede estar en varios sitios a la vez completamente, sin dejar de ser. Él se contrista, Él se preocupa, Él ama. Dios es amor. El Espíritu Santo es amor. Porque la naturaleza de Dios es amor, Dios es amor, el Espíritu Santo es amor, ¿no es? El Espíritu Santo establece una relación tanto con los inconversos como con los creyentes en el Señor Jesucristo, desde adentro, con los inconversos desde afuera, revelándoles al Señor Jesucristo, guiándoles. Dios es ninguno de estas personas de la deidad, ni el Padre, ni el Señor Jesucristo antes de venir y más ahora, ni el Espíritu Santo han roto su comunicación con el ser humano. Que a los inconversos no le habla el Espíritu Santo, no los dirige el Espíritu Santo, los dirige porque el Espíritu Santo también ama al ser humano. Uh-huh. Ama a cualquier ser humano y se preocupa por él y lo ayuda y lo interviene y lo protege, aún hasta el inconverso. Y como dice un salmo, este Dios, el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo hacen salir el sol sobre todos. Es que no va a salir el sol para los creyentes. Y entonces los inconversos no los alumbra el sol, no los calienta el sol, no les da vitamina D el sol. ¿Cómo así que no? Vamos entonces a leer algunos para alcanzar antes de que se nos agote el tiempo. Lean rápidamente, sí. Hay dos que se asocian con lo que veníamos hablando de las arras y del como ese pacto que es segunda de Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Eso mismo lo encontramos también en Efesios 4:30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay uno muy, muy especial en Juan, todos muy especiales, pero en Juan 14, no, espérate, es Juan 7:37. Dice, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Fíjense. Ríos de agua viva. Eso me suena en Juan 14, creo que en Juan 14:26 dice algo del Espíritu Santo también. La Biblia está llena porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. En Juan 14, el Espíritu Santo. Entonces, él habla mucho de él. Y vemos quién es, cómo actúa, qué hace, cómo habla, a quién dirige, a quién no dirige, cómo se preocupa, a quién disciplina, también disciplina y corrige, y aún cantidad de veces a las personas por amor, aún les produce hasta la muerte física para que no se vuelvan rebeldes y obstinados, ¿no? Entonces,
vamos a hablar, no como castigo al creyente. Dios no anda castigando. Este Dios no anda castigando, ni el Padre anda castigando, ni el Señor Jesucristo anda castigando, ni el Espíritu Santo anda castigando. Ellos están salvando, salvando, salvando. ¿No es? Ellos no están condenando. Ellos están salvando. Todo ser humano nace condenado. Entonces están salvando. Todos los seres humanos nacemos sin vida, muertos. Ellos están dando es vida. ¿A qué van a dar muerte a los muertos? ¿A qué van a condenar a los condenados? Eso es una estupidez. Eso es una estupidez. Decirle a una persona es que lo vuelva a recondenar porque a razón de que ella está condenada. Ellos están salvando. Ellos están dando vida. Ellos no están dando muerte. Ellos dando vida por medio del Señor Jesucristo. Sigamos leyendo otros versículos. No alcanzamos a leer, les teníamos preparado mucho. Quedan Los 2 minutitos, animamos, doctora. Deja que lean. los animamos que lean este texto. Doctora, Juan 14 que usted mencionó ahorita, Juan 14, 16 y Juan 14, 24. Vamos a leerlo los dos. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y Juan 14, 24. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El único representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Y con una representación específica, recordar, revelarnos, enseñarnos acerca del Señor Jesucristo, meternos en el Señor Jesucristo, creer en el Señor Jesucristo, darnos la fe para creer en el Señor Jesucristo, es una actuación muy específica del Espíritu Santo. Y Él es el único representante del Señor Jesucristo y de Dios aquí en la tierra, porque es Dios. Pero Él no representa al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. El cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo es la persona del Señor Jesucristo. Él, no el Espíritu Santo. Cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo no es el Espíritu Santo, sino el mismo Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo sí es el representante para recordarnos, para guiarnos, para disciplinarnos a los que estamos en Cristo. Sigamos ahí. Doctora, sigamos, no, ya se nos acabó el tiempo. Que sigamos, emocionada. Un abrazo para todos ustedes. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios en el chat de YouTube de Aprendiendo Biblia sin Religión a través de nuestros medios de WhatsApp. Un abrazo para todos ustedes y un buen sábado. Chao. Chao. Chao.